Hola, hoy aprenderás cómo responder preguntas utilizando las cartas españolas. Bienvenidos a la clase número 4 de este curso en donde voy a responder las preguntas más frecuentes sobre el trabajo, dinero y propiedades. Si es primera vez que estás viendo uno de mis videos y desconoces cómo leer las cartas españolas, pero te gustaría aprender, te invito a suscribirte a mi canal, donde encontrarás el curso de cómo leer las cartas españolas completamente gratis. Comencemos. Una de las preguntas frecuentes que hacen las personas es si van a conseguir un trabajo. Obviamente, si aparece el as de oros, obviamente la respuesta es sí. Y les traigo este ejemplo solo para que vean que puede haber información adicional. Otra de los motivos por los cuales le traigo este ejemplo es porque cuando el consultante eh, realiza la división de los tres grupos del mazo de 40 cartas, pues algunos de los grupos de vez en cuando también aparecen más de 9 cartas, a veces son bastantes las cartas. Entonces yo lo que hago es distribuirlas en grupos de 9, en filas de 9, y por eso es que van a ver esta distribución de esta forma. Entonces, una de las respuestas obvias de que es un sí definitivo es cuando aparece el as de oros. El resto es información adicional. Por ejemplo, acá nos está diciendo que el consultante, que en este caso era un hombre blanco, eh, está teniendo problemas económicos, y vean acá cómo él va a recibir la llamada en donde le van a notificar oficialmente que tiene el empleo. Y acá está el triunfo. Triunfo sobre sus metas, sobre sus ilusiones, que le va a traer mucha alegría y sorpresas. ¿Y por qué le va a traer sorpresas? Fíjense que acá como le está diciendo que a la larga, aparte de que va a tener que tomar grandes decisiones, aquí aparecen los tres reyes, también dice que mucho más adelante pues le van a reconocer, hay un reconocimiento de su trabajo. Pero esto es información adicional. Ustedes saben que con solo que salga el as de oros, la respuesta es que sí va a conseguir trabajo, y en lo único que va a variar es el lugar o la posición donde aparezca el as de oro, que nos va a estar diciendo tiempo, ¿verdad? Aquí el trabajo le viene prácticamente de inmediato. Si aparece acá, pues va a ser un poco más tardado, y si aparece al final, pues va a tardar todavía más tiempo. También, si no aparece el as de oros, otra forma en que les va a decir que sí va a conseguir trabajo es que les aparezca la carta de la satisfacción, y también va a influir en qué posición aparezca, va a influir en el tiempo de cuándo va a conseguir el trabajo. ¿Por qué? Les está diciendo que sí. La respuesta es que hay satisfacción con respecto a esta pregunta. Entonces, ¿conseguiré un trabajo? Sí. Y el resto pues es información adicional. También puede aparecer de esta forma. Igual, conseguiré un trabajo, y si les aparece la carta de trabajo, en el caso de que la persona no tenga ningún trabajo, esté desempleado, pues si aparece la carta del trabajo, independientemente de las que salgan después, pues les estará diciendo que sí va a haber trabajo más adelante, o dependiendo del lugar, de la posición en la que aparezca la carta del trabajo. Si aparece al principio, pues el trabajo va a ser casi de inmediato, va a tardar un poco más, o va a ser más tardado si aparece al final. También les puede aparecer que sí van a conseguir trabajo, y que ese trabajo, si les aparece la casa,
pues va a ser en la casa. El trabajo va a ser en la casa. También les puede aparecer el 3 de bastos acá y estarles diciendo que van a hacer un negocio en la casa. Es decir, van a conseguir un trabajo. Si les aparece el 3 de bastos, recuerden que el 3 de bastos significa negocio, lío, enlace. Entonces, si les aparece el 3 de bastos y a la par la casa, pues les está diciendo que sí van a realizar un negocio o un trabajo y su oficina va a ser la casa. También les puede aparecer acá la carta del trabajo y la satisfacción, que aquí les está confirmando todavía más que sí va a haber un trabajo que les va a traer mucha satisfacción. O éxito también, porque recuérdense que esta carta significa satisfacción o éxito. También puede aparecer, en este caso en el que el consultante es un hombre blanco, pues también puede aparecer él yendo de camino al trabajo. Recuérdese que en las respuestas las combinaciones pueden aparecer separadas, no necesariamente una carta después de la otra formando la combinación. Pueden aparecer separadas. El resto pues es información adicional. En este caso van a ver que ahorita la respuesta sería conseguiré un trabajo. Al momento obviamente él está con dificultades económicas porque está desempleado, pero más adelante él va a recibir la noticia oficial de su trabajo y aquí se ve él yendo a su trabajo. Aquí está la calle, ¿verdad? Va de la calle hacia el trabajo y va a ser un trabajo satisfactorio. Incluso cuando sale la carta sorpresa al final, significa que cuando él espere que ya no va a conseguir empleo, lo va a conseguir, porque ya va a ser sorpresivo. Bien, otra forma que les puede estar diciendo que si van a conseguir el trabajo, pues obviamente sale la carta del trabajo, pero fíjense que hay información adicional en la que le está diciendo que está teniendo problemas económicos al momento, que va a sufrir muchas dificultades, muchos atrasos, ¿verdad? Hay bastantes dificultades que vencer, obstáculos que vencer para que al final, pero al final va a conseguir el trabajo. Va a ser un trabajo que no le va a gustar mucho, pero al final y al cabo va a ser un trabajo. Fíjense cómo poco a poco, después de todos estos obstáculos y atrasos, él va a ir obteniendo alegría y satisfacción por el hecho de encontrar un trabajo y que a la larga también le van a hacer reconocimientos por su labor. Pero va a ser un trabajo que, aunque le va a traer satisfacciones y alegría por solo el hecho de tener trabajo, pues va a ser un trabajo que no le va a gustar mucho. Pero acá la respuesta es definitivamente sí, va a conseguir un trabajo bajo estas circunstancias. ¿Cuándo va a ser un no por respuesta? Pues obviamente cuando no aparezca ninguna carta que les diga lo contrario. También les puede aparecer la carta del 3 de bastos, que ya se los había comentado antes, en la que probablemente acá el trabajo vaya a ser propio, ¿verdad? Un negocio propio o en conjunto con otras personas. También puede aparecer y ser una respuesta de que sí va a encontrar trabajo, es que al principio él tenga dificultades económicas. Esto acuérdense que es información adicional. Va a tener siempre las dificultades con atrasos, pero si se fijan al final, una sorpresa que le va a causar satisfacción. Esto le está diciendo que sí va a conseguir trabajo cuando él menos se lo espere, porque va a ser algo sorpresivo, pero que le va a causar satisfacción.
pero que también está tardado porque si se fijan aparece al final de la tirada. Bien, otra de las preguntas que hacen es que si van a tener prosperidad en su negocio, ya sea propio o en su trabajo en el que laboran como empleados, si van a prosperar, si van a evolucionar, si van a haber ascensos. Entonces, obviamente, pues la respuesta es un sí definitivo si les aparece el as de oro, y lo demás es información adicional. Fíjense que acá, como en el trabajo, él va a obtener un triunfo con mucho dinero. Fíjense aquí sale el 6 de oros rodeado de más oros, pues entre más cartas de oro aparezcan rodeando al 6 de oros, eso significa que va a ser más dinero. Siempre acá da información adicional en que sí va a tener prosperidad en su trabajo o en su negocio, pero que siempre van a haber que sortear obstáculos. Y acá les puede aparecer la carta del 4 de espadas, el trabajo, independientemente si es negocio propio o es un trabajo en el que es un empleado. Acá está la carta del negocio, que cuando es negocio propio o en conjunto. Otra forma en que les puede aparecer que si tendrán prosperidad en su negocio, ustedes se recuerdan que la combinación de estas tres cartas pues significa prosperidad. Entonces, esta es una forma de decirles que sí va a haber prosperidad en su empleo o en su negocio. Y la posición en la que aparezcan nos va a decir el tiempo en el cual se van a tardar en prosperar. Si estas tres cartas aparecen al principio, pues la prosperidad va a ser prácticamente inmediata, pero si aparecen al final, pues va a ser un poco más tardada. Ahora, en las respuestas, estas tres cartas no necesariamente tienen que aparecer juntas. Pueden aparecer un poco separadas por otras cartas, y lo único que les va a estar indicando es que viene la prosperidad pero tardada porque vienen separadas. Y acá hay información adicional que obviamente van a haber dificultades y desilusiones al principio antes de llegar a la prosperidad, pero incluso van a tener honores o reconocimientos por esa prosperidad. También les puede aparecer dinero en lugar de las cartas de bastos, y entre más dinero aparezca a partir del 6 de oros, aquí tiene que aparecer el 6 de oros para decirles que es dinero lo que va a haber. Si no aparece el 6 de oros, la respuesta es no. Si aparece el 6 de oros, la respuesta es sí. Va a haber prosperidad en el negocio, y entre más cartas, el 7, el 5, el 3, así como aparece acá, entre más cartas, entre más oros aparezcan rodeando el 6 de oros, les estará diciendo que es más dinero. Otra forma en que les puede estar diciendo que sí tendrá prosperidad en el dinero, en el negocio o en el trabajo, perdón, es que va a haber aquí, fíjense, la satisfacción al final. Esta puede aparecer al principio, al medio o al final, solo les estará diciendo tiempo, pero si aparece la carta de satisfacción, pues les está diciendo que sí va a haber una satisfacción con respecto a su negocio o a su trabajo. Y el resto puede aparecer información adicional, como que va a tener que sortear obstáculos, desilusiones antes de recibir la noticia oficial, que en este caso va a ser sorpresa, que le va a llevar a una satisfacción. También les puede aparecer acá, obviamente, la carta del trabajo, en la que después de sortear dificultades y desilusiones, pues le va a venir una noticia oficial de sorpresa
en el trabajo que le va a dar mucha satisfacción, y entonces eso significa que sí tendrá prosperidad en su trabajo o en su negocio, que puede ser incluso un ascenso, ¿verdad? Bien, y obviamente ya no les pongo las respuestas de no, porque en este caso igual la respuesta de no sería cuando salgan cartas que no le den ninguna información al respecto. Otra de las preguntas que realizan, más que todo cuando tienen mucho interés en su casa, en vender la casa, pues dicen: ¿venderé la casa? Fíjense que les traigo esta tirada, esta respuesta, porque me pareció muy interesante. Obviamente, si le sale la carta del triunfo, por eso ya ni se los pongo, porque obviamente que si sale la carta del triunfo, pues sí, va a vender la casa, y la posición en la que salga la carta del triunfo, al principio, al medio o al final, pues así será el tiempo en el que se va a tardar en vender la casa. Acá el grupo de cartas que eligió el consultante pues era bastante, era el más gruesecito de los tres, y se repartieron entonces las, la fila, el grupo, en dos filas de 9. Y fíjense acá qué interesante la respuesta, en la que si ustedes ven, aquí aparece la casa, aquí aparece la carta de negocio o lío, que es un negocio por una casa o un lío por una casa, y aquí aparece el 6 de oro antes de el negocio, porque recuerdan, esto siempre se lee igual que un libro. Entonces acá aparece que sí se va a vender la casa, recuerdan, entra dinero a la casa, entonces se vende la casa, aquí está el negocio, se vende la casa, entonces la respuesta es un sí. Y hay información adicional, como el consultante era un hombre blanco, y él, fíjense cómo sale con su esposa, es un matrimonio religioso, en el que ella está triste por la pérdida. Esto es una pérdida, si ustedes recuerdan, de un objeto valioso, en este caso es su propiedad. Ella siente que la pierde al venderla y llora por eso. Ella se siente triste por esta situación de tener que vender su casa, y caso contrario, el esposo, pues tanto en persona y en pensamiento, se siente muy satisfecho con la venta de la casa. Otra forma en que les puede salir que sí se va a vender la casa es igual que salga el lío o negocio, la casa, la carta de satisfacción al final. Y esto lo que les está diciendo es que se va a tardar un poco más la venta, pero que sí se va a dar y que va a ser satisfactoria. Igual acá puede hacer que no le salga la casa, pero sí el negocio y la satisfacción. Y lo que les está diciendo igual, que va a ser tardado, que falta todavía tiempo para realizar el negocio, y que va a ser satisfactorio. Igual si no les saliera el 3 de bastos, y por ejemplo les sale solo la casa y la satisfacción, pues también les está diciendo que sí se va a vender la casa. Lo único que estaría tardado por la posición de la carta de satisfacción, que está casi al final. Otra carta que les puede salir es el factor sorpresa, y acá les está diciendo que la casa sí se va a vender. Incluso acá sale la carta de dinero, que la van a vender al precio que ustedes lo desean o al precio que el consultante desea. Si saliera el 7 de oros, estaría diciendo que la van a vender a menor precio del que desean. Entonces aquí les está diciendo que sí la va a vender, que va a ser satisfactoria la venta, pero como está al final y todavía al final sale la carta sorpresa, eso significa que cuando ellos crean que ya no la van a vender,
la van a vender. Va a ser sorpresa. Bien, y la otra forma en que les puede aparecer que sí van a vender la casa, si ustedes se fijan, acá está el negocio. Aquí el factor sorpresa sale al principio, o sea, sí va a ser un negocio o una venta sorpresiva, pero sorpresiva al principio, ¿no? Cuando empiezan a vender y sorpresivamente les cae el cliente e inmediatamente hacen el negocio, y aquí se ve a la persona interesada en comprar la casa dándole el dinero a la consultante, que en este caso era una mujer blanca, y al final el trato fue satisfactorio, incluso recibió dinero más del que esperaba, ¿verdad? Entonces esta sería otra forma en que les estaría diciendo que sí está vendiendo la casa o que va a vender la casa, y que prácticamente va a ser eh, al principio, desde el principio, casi de inmediato de que la publique, la va a lograr vender y a muy buen precio, más de lo que ella podría esperar. Y la forma en que les diría que no se vende la casa, pues obviamente cuando le salgan cartas que no les dé ninguna información sobre la venta de la casa. Espero que les haya gustado el video y los espero en el próximo, en donde voy a estar respondiendo las preguntas más frecuentes sobre salud. Hasta pronto.